Y bien, pues bueno, ¿usted sabe cómo funciona el cuerpo humano? Porque mire, el cuerpo humano es bastante complejo y no es tan solo lo que podamos ver por fuera, ¿verdad? En su exterior. El cuerpo humano está compuesto por esqueleto, por nuestros huesos, ¿verdad? Está compuesto por músculos, por piel, por órganos vitales como el corazón, como los pulmones, los riñones, el hígado. Y además está compuesto de entre un 50 a un 70% está compuesto por agua. Y esto va a depender del peso de la persona. El cuerpo humano es una estructura compleja, muy compleja y altamente organizada. Eso sí, está bien organizado el cuerpo. Está formado por células que trabajan juntas, escuche bien, células que trabajan juntas para realizar funciones específicas necesarias para mantener la vida. De manera que el cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano, ¿verdad? De lo que ustedes y yo podemos ver a simple vista. Pero está formado por una gran cantidad de células. Y estas células no las podemos ver a simple vista, pero sí trabajan juntas, unidas para realizar diferentes funciones necesarias para mantener el cuerpo con vida. Las células se agrupan para formar tejidos y órganos. Un conjunto de órganos que contribuyen a la misma función y que forman aparatos. Y usted conoce el aparato digestivo, ¿verdad? Conoce el aparato nervioso, el sistema nervioso, con el que podemos, con uno deglutir, comer y con el otro sentir, ¿verdad? Y el cerebro, tenemos también al cerebro que está formado por millones de neuronas que coordinan el pensamiento, las emociones, la conducta, el movimiento coordinado, ¿verdad?, del cuerpo y las sensaciones. Es un sistema complejo de vías de nervios que conectan con el cerebro, y conecto todo con el cerebro y el cuerpo para enviarle órdenes, ¿verdad? Para enviarle avisos. Es la comunicación que tiene el cuerpo con el cerebro, ¿verdad? Y esta ocurre en segundos. Y es así como la ciencia nos dice que el cuerpo humano tiene vida y caminamos por esta vida temporal. La ciencia nos descubre y nos dice que el cuerpo tiene órganos, que tiene sistemas, que tiene células, que tiene glóbulos, en fin, y empezamos a ver lo complejo del cuerpo humano, ¿verdad? Pero también es bueno saber cómo Dios, fíjese, ha creado algo tan perfecto y maravilloso como el ser humano. Es únicamente Él quien conoce a la perfección la función del cuerpo, porque Él lo ha diseñado, Él lo ha creado tan perfecto como es, ¿verdad? Y no olvide que principalmente fuimos formados por su amor, que nos dio aliento, nos dio de su vida, nos dio ese hálito de vida, ¿verdad? De manera que ustedes como yo somos seres especiales dentro de toda su creación. La palabra nos dice que somos su especial tesoro, ¿verdad? Creados con fines específicos. De manera que el cuerpo de Cristo, que somos y lo componemos cada uno de nosotros, tenemos también una función muy específica para llevar a cabo y para desarrollar al interior de la iglesia. Somos ese cuerpo. Acompáñeme, abra su Biblia, por favor, y busque la carta a los Romanos en el capítulo 12. Vamos a darle lectura de los versículos del 3 al 5. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 3 al 5.
Le voy a dar lectura y usted, por favor, sígame ahí con su vista. Dice el versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Acompáñenme a orar. Señor Dios, gracias Padre bendito. Gracias porque Jesucristo como cabeza de este cuerpo que componemos, su iglesia, habla a nuestras vidas. Gracias por ello, Señor, por esta porción de tu palabra en la que nos dices cómo debemos de funcionar, cómo debemos de ser y estar armonizados, Señor, por las mismas enseñanzas que tú nos has dado y dejado. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, con toda seguridad de que te encontramos ahí en la misma, porque tú eres el autor de esta palabra. Gracias, Señor, que sea esta palabra buena para mantenernos unidos como un solo cuerpo en ti. Oro y te bendigo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues mire, estaremos entrando en una nueva serie de mensajes para que nosotros estemos ahora aprendiendo desde la palabra a convivir en armonía al interior de la iglesia, que aprendamos verdaderamente a amarnos como la palabra nos lo dice, porque cuando la palabra habla es para darnos una enseñanza y también para llamar nuestra atención. Pero no olvide también que cuando la palabra habla para disciplinarnos. Y esto ya lo habló en semanas pasadas. Estaremos entonces desarrollando una nueva serie que le puse por título Un mismo sentir. Y el mensaje de hoy tiene por título Tu función dentro del cuerpo. Sabemos por medio de la palabra de Dios que la iglesia somos un cuerpo, ya lo acabamos de leer también, en donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Como tal, entonces, este cuerpo debe de ser armónico y coordinado en su andar, ¿verdad? Porque hay una cabeza que nos está rigiendo y que nos está enviando toda clase de señales y enseñanzas. ¿Quién va a coordinar entonces nuestro andar? ¿Quién lo va a coordinar? Jesucristo, ¿verdad? Si Jesucristo es la cabeza, Él es quien va a coordinar este cuerpo que somos su iglesia. Y sí lo sabemos, pero muchas de las ocasiones nos sesgamos un poquito de la palabra. Cuando en su cuerpo físico anda algo mal en su salud, es porque no está funcionando correctamente y debe de ser atendido, ¿verdad? De igual manera sucede al interior del cuerpo de la iglesia. Hay que cuidar la salud de la iglesia. Tenemos que cuidar la salud de la iglesia. ¿Cuántas ocasiones no ha experimentado y sentido usted dolor en su cuerpo? Yo he vivido y experimentado muchos dolores en mi cuerpo, pero hay ocasiones en que llegamos a acostumbrarnos a vivir y convivir con esos dolores, que seguimos y continuamos llevando a cabo nuestras actividades diarias y no estamos atendiendo la dolencia que tenemos. Por lo que la salud del cuerpo entonces no va a ser buena y cada vez se va a ir deteriorando, ¿verdad?
es deficiente la salud por nuestra negligencia, porque no estamos poniendo atención a lo que nos está doliendo. Cuando el cuerpo se duele es porque algo anda mal en el mismo y debe de ser atendido. Y lo posponemos, y lo posponemos, y lo posponemos. Y lo grave de posponerlo es que se puede agudizar el dolor. Y es cuando queremos hacer caso de la dolencia. Pero hay que poner especial atención porque en muchas ocasiones, escúcheme bien, en muchas ocasiones puede ser demasiado tarde cuando queremos atender la dolencia del cuerpo. De igual manera sucede al interior de la iglesia. Vamos a hacer un recorrido por 2 puntos dentro de este mensaje. Punto número 1, seamos sensatos. Y del texto que leímos, el versículo 3 nos dice, piense de sí con cordura. Es lo que nos está pidiendo al cuerpo de la iglesia, piense de sí con cordura. ¿Por qué? Porque se considera que la sensatez es uno de los mayores valores que puede tener una persona para su propio desarrollo, como para la interrelación personal con los demás, tanto al interior de la iglesia como al exterior de la misma. Ser sensato es pararse un momento y reflexionar. Deténgase y reflexione antes de actuar de manera impulsiva, ya que nuestras acciones, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Cuando nosotros actuamos impulsivamente, vamos a tener que la consecuencia va a ser negativa. Pero cuando nosotros actuamos de manera suave y reflexionada, las consecuencias que vamos a tener van a ser positivas, ¿verdad? Tanto para nosotros como para las demás personas. Nuestro intelecto, nuestros pensamientos deben de ser renovados. Estamos al interior de la iglesia en donde sabemos que Jesús es la cabeza, en donde debemos de seguir sus enseñanzas y es más, en donde hoy debemos de tener la mente de Cristo y actuar de esa manera, como Cristo, ¿verdad? Porque nosotros que hemos venido a los pies de Cristo es por medio de Él que tenemos hoy los pensamientos diferentes a los que teníamos como cuando estábamos en el mundo. Hoy somos parte de un cuerpo. Y déjeme decirle, por si usted no lo había percibido, somos parte de los planes de Dios y Él es quien nos da la medida de lo que somos. Nos ha colocado dentro de su cuerpo para servir en las diferentes áreas de este cuerpo. Es por ello por lo que debemos de ser sensatos. Dice, por la gracia que me es dada a cada uno de vosotros, que no tenga un concepto más alto que el que debe de tener, ser sensato. De manera que no debemos de tener un concepto más alto que el que debemos de tener de nosotros mismos. Es decir, nadie más y nadie menos. Ser sensato no viene de nosotros mismos. Ser sensato no es porque seamos buenas personas o buenas gentes, sino ser sensato viene de la transformación, de la renovación de nuestro entendimiento que nos da ¿quién? El Espíritu Santo. Y eso nos permite conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿verdad? ¿Para quién? Para nuestras vidas, para el interior de la iglesia, para que actuemos solamente de esta manera sensata con los hermanos en nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? ¿Por qué nos lo pide así Pablo?
¿Por qué lo estaba escribiendo a la iglesia de los romanos? Dice que porque estamos llamados a la unidad y a la armonía al interior de la iglesia. Pensar con cordura de sí mismo no es sobreestimar el don o el ministerio que estamos llevando a cabo, porque es algo que Dios nos confía. Pero tampoco debemos de subestimar o minimizar la actividad que estamos desarrollando al interior de la iglesia. Nuestra tendencia humana es tener un concepto más alto de nosotros mismos y estimarnos capaces de cumplir la tarea puesta delante de nosotros más que otros. Esa es de manera natural. Acompáñeme a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así dice la palabra. Tenemos entonces que es Dios trabajando en que no nos sobrevaloremos, pero tampoco debemos desvalorizarnos o desestimarnos. Pues puede suceder que por falta de fruto del Espíritu, amor y dominio propio, tengamos un pensamiento que nos desestime en vez de pensar de uno que sea con cordura. Dios nos ha dado, dice el 7, nos ha dado un espíritu, ¿verdad? Y ese espíritu de Dios nos dice que nos debemos de tener amor y nos dice que nosotros debemos de tener dominio propio. ¿Para qué? Para que el cuerpo de la iglesia funcione y camine en armonía, que estemos coordinados y vayamos caminando dentro de las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Estamos insertos en la iglesia para cumplir tu función dentro del cuerpo. ¿Todavía no has descubierto cuál es tu función dentro del cuerpo? Mira, sigue diciendo el versículo 3 de nuestro texto principal. Dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El pensamiento que conviene tener es conforme a la medida entonces de fe que Dios repartió a cada uno. No sobrevalorarnos ni subestimarnos, sino conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y no se está hablando de esta fe que salva, no, sino de la fe que da testimonio, de la fe práctica en la vida diaria, la fe de la que damos testimonio de lo que somos y de lo que hacemos. La medida de fe introduce a Dios en nuestras vidas y por consiguiente es la medida de nuestra fe lo que va a determinar nuestro grado espiritual. Y no estoy hablando de madurez, estoy hablando de grado espiritual. Y el grado de espiritual tiene que ver con la relación personal que tengo con el Señor. Tu función dentro del cuerpo, ¿cuál es? Les dije hace un momento, es servir. Además de mantener que la unidad del cuerpo para que exista armonía. Entonces, una de nuestras funciones dentro del cuerpo es que exista armonía dentro del mismo para que haya verdaderamente un andar coordinado, un andar de amor. Los ministerios
Son como las células del cuerpo físico que trabajan juntas para realizar funciones específicas necesarias para mantener la vida sana de la iglesia. Pero tenemos que ser de un mismo sentir, de un mismo sentir. Para servir se necesita fe. Y muchas veces nada más queremos servir, levantar la mano y servir, pero escúcheme bien, lo hacemos sin fe. Queremos nada más hacer. Queremos nada más hacer. Y cuando se hace de esta manera, cuando solamente queremos hacer sin fe, se hace de manera humana. Quiere llevar a cabo un trabajo, no un servicio, no un ministerio que el Señor está entregando en sus manos para llevarlo y desarrollarlo a cabo, ¿verdad? Porque si su servicio es meramente humano, entonces tendrá usted un concepto más alto de usted mismo al decir que usted haría mejor el servicio que los demás. Y sí se escucha decir al interior de la iglesia. Tener un concepto más alto que los demás para servir dentro de un ministerio es minimizar a los demás hermanos. Y desde luego que ahí no estamos siendo de un mismo sentir. Y ahí es donde debemos de empezar a poner atención cómo podemos enfermar al cuerpo de la iglesia. De manera que debemos de analizarnos, y de ser así entonces, no emprendamos los ministerios a la ligera, sirviendo de manera humana. ¿Qué sucede cuando servimos de manera humana? Nos cansamos, no hay fruto, señalamos, fulanito no ha venido, sutanito no quiere trabajar igual que yo, y empezamos a cansarnos. Eso es el hacer, el querer trabajar. Pero cuando usted tiene fe en el servicio, su mirada no está puesta en el hermanito, su mirada está puesta en lo que el Señor le ha entregado para ser parte del cuerpo y desarrollarlo de manera armónica. Para poder servir fielmente en cualquier ministerio de la iglesia, debemos de cumplirlo sí con obediencia y con fe, pero además con temor y con temblor. Los ministerios no son humanos. Pareciera que son humanos, ¿verdad? Pero estamos dentro de un plan divino, y eso es lo que usted debe de tener en mente. Los ministerios tienen origen divino. Para eso estamos sirviendo al Señor. Punto número 2, colocado. Y dice en nuestro versículo base, el número 4, en su última parte, dice: pero no todos los miembros tienen la misma función. Todos los que aquí estamos colocados en un solo cuerpo somos miembros, ¿verdad? Somos miembros de un solo cuerpo. Y así como usted estima valiosa cada parte de su cuerpo, de la misma manera debe de estimar valiosa cada una de las partes del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo al interior de la iglesia nos da un valor a cada uno de nosotros, y ese valor no es ni más ni menos, es el valor justo que Él nos está dando a cada uno de nosotros. De manera que dice el texto que aunque seamos todos miembros del mismo cuerpo, no todos tenemos las mismas funciones. De ahí que cada uno de nosotros estamos colocados para desarrollar una función dentro del cuerpo. Vea a su alrededor, vea a su alrededor. ¿Qué es lo que podemos ver? Cuerpos completos, ¿verdad? Cuerpos completos. Pero ¿qué cree? Lo que Dios en este momento está viendo, lo que Jesucristo en este momento está viendo al interior de esta iglesia,
es que cada uno somos diferentes. Él no nos está viendo como tales cuerpos que vemos nosotros, porque Él ve que unos son boca, otros son oídos, otros son brazos, otros piernas, otros dedos, ¿verdad? Manos. Pero mire usted que hay otros miembros del cuerpo que no vemos, que no están expuestos a la vista. Porque sí vemos ojos, bocas, manos, piernas, sí lo vemos. Pero hay más. Acompáñeme ahora a los Corintios en su capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 22. Y vamos a leer aquí que aparecen otros miembros del cuerpo. Primera a los Corintios 12, versículo 22, dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. El corazón, los pulmones, los riñones, el páncreas, ¿los tiene usted a la vista? No, ¿verdad? No los tiene a la vista. ¿Y por qué dice Pablo que se consideran débiles? Si usted, Dios no lo quiera, si usted se queda sin una mano, sin un brazo, sin una pierna, sigue viviendo, ¿verdad? Y sigue cumpliendo parcialmente una función. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si se queda sin el corazón? Va a dejar de latir el corazón, ¿verdad? ¿Qué sucede si se queda sin pulmones? Va a dejar de respirar, ¿verdad? Y va a terminar la función del cuerpo. Estamos colocados dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, dentro de su iglesia, para una función específica, de manera que como el cuerpo físico se enferma, así también el cuerpo de Cristo se puede contaminar, se puede enfermar, y debemos de cuidarlo, porque somos nosotros mismos los que enfermamos y contaminamos este cuerpo que usted está viendo. Cuando entre los hermanos existen discrepancias, desacuerdos, desamor, falta de perdón, ¿sabe a quién le está pegando? Le está pegando al cuerpo visible de la iglesia. Y aunque se está enfermando, sigue funcionando parcialmente. Pero tenga mucho cuidado cuando le pega a un órgano pequeño, a un órgano vital, porque pudiera ser que el cuerpo completo muera. Es por ello por lo que el apóstol Pablo asemeja el cuerpo humano como el cuerpo de Cristo. Está usted ahí en 1 Corintios 12. Ahora vaya al versículo 26. Dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando algún miembro de la iglesia se duele o se queja de algo, el que perciba el dolor de este debe de ayudarle, acercarse y ayudarle, dolerse de lo mismo. Y si se necesita más ayuda, acudir a los otros hermanos para ayudar a sanar lo que sucede, ayudarlo a sanar en su dolencia. Pero ¿qué sucede en algunos casos? Que en lugar de ayudarle a sanar, permitimos que nos comience a infectar de lo mismo que padece ese hermano que se está doliendo de algo. Dejamos y permitimos que nos contamine y empieza a enfermarse el cuerpo. Si el cuerpo físico padece gripa,
pues va a comprometer a otros órganos y miembros del cuerpo, ¿verdad? Lo va a infectar. Se necesita ¿qué? Reposo y medicamentos para sanar. Si el cuerpo de Cristo se enferma de gripa, es decir, de murmuración, de desacuerdos, de contiendas, de queja en el servicio ministerial, contaminará a otros miembros y mientras no se atienda, no va a sanar. Pero si acude a los demás miembros del cuerpo, recibirá ayuda y el Señor Jesucristo atenderá y sanará ese dolor que se tiene, esa enfermedad que se está padeciendo. De manera que cuando algún miembro del cuerpo comienza a quejarse de algún dolor, no se debe de quedar con el mismo, no se debe de acostumbrar como nosotros con el cuerpo físico a vivir y convivir con las dolencias. Ay, después iré al médico. No. Cuando usted como miembro se duela de algo, debe de acudir a otro miembro para que le ayude. Y entre los dos, si no se es posible, ir con otros miembros para poder ayudar a sanar. Cuando las cosas no marchan bien dentro del cuerpo de Cristo es porque está funcionando algo mal dentro del mismo. Se está enfermando. Ya vivimos experiencias como estas. Y es porque no estás cumpliendo tu función dentro del cuerpo, no estás siendo del mismo sentir con los demás hermanos, de manera que cuando un miembro del cuerpo se duela de algo, debe transmitir ese sentir a los demás para que todos seamos de un mismo sentir, porque nos gusta ser de un mismo sentir en la adoración, en la alabanza, tal vez en la oración cuando nos ponemos de acuerdo, pero ¿qué sucede cuando hay incomodidad de algún miembro en algo que dice que no le parece dentro de la iglesia? Es ahí donde debemos de tener cuidado y se debe de tener cuidado de uno mismo, del que se queja debe de tener cuidado de sí mismo, de no contaminar a los demás. Se debe de tener cuidado de esto. Cuando a usted le duele el estómago, ¿quién le envía la señal de alerta? El cerebro, ¿verdad? El cerebro es el que está actuando y le envía una señal a los que están cerca del estómago para que le ayuden a sanar. Si no es posible que los demás están actuando, bueno, pues tenemos que acudir al médico, ¿verdad? Físicamente, sí. Pero en el interior de la iglesia, ¿qué pasa con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Si lo estamos enfermando, debemos de acudir a Él. Debemos de acudir también con los otros miembros del cuerpo para que en un mismo sentir sanemos. La palabra de Dios es muy clara cuando nos pide que seamos unánimes, que seamos de un mismo sentir para que el cuerpo camine de manera armónica. Y para que el cuerpo camine de manera armónica debemos de ser perdonadores, debemos de ser y practicar el amor de Jesucristo en nosotros. Debemos de ser misericordiosos, debemos de ser piadosos con los demás, debemos de ser ayudadores, debemos de animarles con la palabra a los demás también. ¿Quiere usted una iglesia sana? Yo quiero una iglesia sana. Y si yo quiero una iglesia sana, tengo que cuidarme de mí mismo para no enfermar a los demás. Dice el versículo 5 de nuestro texto principal de Romanos 12. Dice en su parte final este versículo 5: somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Los brazos no pueden ir a ningún lugar si los pies no se mueven, ¿verdad? Pero de igual manera los pies no pueden cargar lo que los brazos soportan. Somos muchos miembros del cuerpo, aquí como usted puede ver, pero no debemos de estar
dispersos. Estamos unidos el uno para el otro para cumplir tu función muy específica dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo debe de ser de un mismo sentir. El cuerpo, los ministerios no pueden ir por un lado un ministerio, por otro lado otro ministerio, por otro lado. No, tenemos que mantener la unidad, ser de un mismo sentir y estar cumpliendo la función dentro del cuerpo de Jesucristo. Seamos sensatos y que nuestros pensamientos sean renovados hoy que estamos insertos en el cuerpo de Cristo. Mucho nos gusta decir que ya no somos del mundo, ¿verdad? Pues no traigamos las prácticas ni los pensamientos del mundo a la iglesia. No la enfermemos, no la contaminemos. Hoy somos partes de un cuerpo, pero fíjese bien, pero no de cualquier cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de los planes de Dios. Somos parte de los planes de Dios y es Él quien nos da la medida de lo que somos. Como ya les dije, ni más que otros, ni menos que otros. Pero sí todos debemos de cumplir la función dentro del cuerpo, en un mismo sentir. De manera que siéntase privilegiado de servir dentro del cuerpo del Señor. Cuando sirvas al Señor en algún ministerio en el que estás colocado, si tienes alguna queja o dolor, no lo contamines. Mejor realiza ese servicio con excelencia. Sirve con la motivación correcta en el ministerio en el que estás colocado, porque estás colocado de acuerdo a los planes divinos para tu vida. Escúchalo bien, para tu vida. No desdeñes ningún ministerio. Ponte a trabajar y tu vida va a cambiar. Cuando tú sirves en tu ministerio, sirves a Dios. De manera que debes hacerlo con temor y con temblor. Sé de un mismo sentir. Sé de un mismo sentir. No importa si eres ojos, boca, nariz, pierna, oídos, corazón, pulmones, riñones, páncreas, lo que sea, cualquier miembro del cuerpo que sea, cumple con tu función dentro del cuerpo. No lo dañes, no lo contamines, no lo descuides. Tú amas a tu cuerpo, ¿verdad? A tu cuerpo físico lo amas. Así como amas a tu cuerpo, de la misma manera ama y cuida el cuerpo que no es tuyo, porque es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sabes bien, y tenemos la esperanza de que el Señor vendrá por su iglesia, ¿verdad? ¿Quién quiere irse con el Señor? Amén, ¿verdad? Procuremos entonces que dentro del ministerio, dentro de la iglesia, el miembro que estemos siendo, cumplamos con la función dentro del cuerpo para que efectivamente seamos todos de un mismo sentir.